Se activó la alerta Amber. Porque rige el alerta Sofía. Compartir contenido sexual de otra persona sin su consentimiento, aunque te lo haya mandado para que lo vieras, es un delito. Definitivamente creo que con la promulgación de nuestra ley Gabriela, la estamos haciendo trascender. Hola, ¿cómo están? Hoy día vengo con un video más tranqui, o sea, más desestructurado de los videos que hacemos normalmente, pero igual de interesante. Y esto es algo que quería hablar hace mucho tiempo porque es un tema que a mí me llama mucho la atención y considero que es bastante interesante conocerlo. Porque todos en algún momento hemos visto en el noticiero o hemos escuchado mencionar o incluso en redes sociales que se activó la alerta Sofía. Si vivís en Estados Unidos o estuviste en Estados Unidos, probablemente hayas visto la alerta Amber. Si sos de México, escuchaste hablar de la ley Ingrid. Si sos de Chile, escuchaste hablar de la ley Gabriela. Y normalmente lo vemos, lo leemos y lo dejamos pasar. Se convierte automáticamente en una noticia más. Pero en algún momento te preguntás, ¿quién es Sofía? ¿Quién es Amber? ¿Por qué una alerta, una ley lleva el nombre de una persona? Y hoy vamos a hablar de eso, pero no como una lista de casos aislados. Vamos a ver cómo un problema descubre otro problema y cómo de eso surge una solución. Vamos a entender que estas leyes no nacen de la nada, nacen porque alguien murió, alguien desapareció y su familia dijo esto no se puede volver a repetir. Así que quédate, porque vamos a charlar sobre estas historias reales donde la muerte de una persona terminó salvando muchas otras. Pero vamos un poco en el tiempo. Estamos en Argentina, Tierra del Fuego, Río Grande, en 2008. Una nena de 3 años llamada Sofía Herrera simplemente desaparece. Un día está con su familia y al siguiente se fuma. No hay noticias de Sofía. La familia corre a la policía, pero acá está el problema. No existía un sistema de alerta, no había una manera de decirle a toda la población en segundos que busque a esa nena. Los celulares existían, internet existía, pero no había un protocolo, no había una manera organizada de movilizar a la gente. Los días pasaban y cuanto más tiempo pasaba, menos posibilidades había de encontrarla con vida. El caso de Sofía nunca se resolvió y sigue siendo un misterio después de más de 15 años. Pero sus padres no se quedaron con el dolor, empezaron a gritar. Dijeron, si hubieran habido una alerta, si la gente hubiera sabido, capaz la encontrábamos. Y así, 11 años después, en marzo del 2019, nació la alerta Sofía. Un sistema donde cuando un menor desaparece en circunstancias sospechosas, tu celular suena, las pantallas de la ruta se iluminan y toda la población se moviliza en segundos. Esto ha demostrado que funciona, incluso recientemente en Argentina lo vimos con el caso de Esmeralda, la cual es una niña de 2 años que desapareció de su casa y se relacionaba su desaparición a un circo que se había retirado recientemente, o sea, creo que ese mismo día, y Esmeralda desapareció. No hubo rastros de Esmeralda y automáticamente se activó la alerta Sofía. Su imagen fue compartida por muchísima gente, se difundió en redes sociales, en noticieros, por todos lados estaba la cara de Esmeralda, por la cual la gente pedía que apareciera, que se difundiera. Y apareció Esmeralda, apareció en un descampado con un corte en la cara. Y ahí tenemos un ejemplo de cómo la alerta Sofía ayudó, porque fue tan difundida la imagen de Esmeralda, la gente estaba tan atenta a lo que pasaba con Esmeralda, que iba a ser imposible mover a esa niña del lugar sin que te descubrieran. Así que desde que existe la alerta Sofía, ha permitido que cientos de menores desaparecidos sean encontrados. Cientos. Desgraciadamente, Sofía no fue una de ellas, pero su nombre quedó en una alerta que sigue salvando vidas. Y este no es un problema que es únicamente de Argentina, pasa en muchos países. Y en Estados Unidos, años antes, pasó algo muy parecido. En 1996, en Texas, una nena de 9 años llamada Amber Agerman estaba jugando con su bicicleta. Un auto se acercó y un hombre la sacó de la bicicleta, la metió al auto y se la llevó. Un testigo lo vio todo. Pero en 1996 no existía un sistema de alerta rápida en Texas. La búsqueda continuó, pero sin una manera organizada de comunicarlo. El 15 de enero encontraron a Amber. Había sido violada y asesinada. El asesino nunca fue encontrado. Hasta hoy el caso sigue sin resolverse. Los padres de Amber estaban obviamente destrozados e hicieron lo mismo que harían los padres de Sofía años después. Junto con otros padres de víctimas, testificaron ante el Congreso. Presionaron al presidente Bill Clinton y en 1996 se creó
creó la Amber Alert System. Funciona simple. Cuando un menor es reportado secuestrado con riesgo de muerte, se activa la alerta. Tu celular suena, las pantallas se iluminan, toda la población tiene la información en cuestión de segundos. El impacto fue masivo. Casi 1000 menores han sido rescatados con vida gracias a la alerta Amber. 1000 vidas. Amber, al igual que Sofía, no fue una de ellas, pero su nombre quedó en un sistema que sigue salvando vidas al día de hoy. Pero pasa algo específico. En el caso de la alerta Amber, se activa únicamente cuando se sabe que el menor está corriendo riesgo de vida. Pero ahora yo digo, ¿qué pasa si no hay indicios claros de secuestro? Porque obviamente puede pasar. Y acá viene algo interesante. La alerta Amber funciona perfectamente para secuestros claros, violentos y donde obviamente hay testigos. Pero cuando la desaparición es más ambigua, cuando los padres piensan que el hijo se escapó, ¿qué pasa? Y ahí es exactamente donde entra Skyler Neese. El 6 de julio del 2012, en Virginia, Skyler, que era una chica de 16 años y un estudiante bastante brillante, incluso era un estudiante de honor. Una noche sale por la ventana de su casa a medianoche para encontrarse con sus amigas. Sus amigas son Shelia Eddy y Rachel Swaff, chicas de su edad. Las tres van a un lugar boscoso en Pensilvania y allí sus amigas la apuñalan más de 50 veces. Y te preguntarás, ¿por qué tanta violencia contra alguien que era su amiga? Porque no les caía bien, porque dijeron que no querían ser más amigas de ellas y decidieron matarla. Y cuando Skyler desaparece, la policía la busca, pero la alerta Amber no se activa, porque la policía piensa que se escapó. Para ellos, Skyler es una fugitiva, no una víctima de rapto. No hay secuestro violento evidente. Y Skyler se pierde por semanas. Mientras tanto, ella está muerta en un bosque. 6 meses después, cuando encuentran sus restos, Rachel Swaff finalmente confiesa. Descubre toda la historia. Skyler fue asesinada por sus amigas, no por un extraño. Y el sistema falló, porque la alerta no se activó, porque el peligro no vino de afuera, sino de adentro, de gente que ella conocía. Este caso es bastante más profundo, tiene bastante información, incluso están las teorías de por qué la mataron, pero ese video ya lo hicimos, hay un video en el canal hablando específicamente de este caso que es bastante interesante, incluso se habla de cómo se movió todo este tema de la ley Skyler, pero haciéndolo breve, la familia de Skyler empezó a presionar. Dijeron, la alerta tiene que activarse cuando cualquier menor desaparece, sin esperar, sin importar si pensamos que se escapó o no, porque el peligro no siempre viene de un extraño. Y en 2013, Virginia aprobó la ley Skyler. Ahora cuando un menor desaparece, la alerta se activa inmediatamente, sin esperar las 48 horas, sin importar las circunstancias, porque quedó claro, el peligro también viene de amigos y de conocidos. Pensemos una cosa, esto se solucionó de alguna manera en Virginia, después varios estados también lo adoptaron, pero esto es algo más interno. Aunque el padre de Skyler sigue luchando para que esto sea más grande, para que se aplique a otros estados, y está perfecto. Pero hay otro agujero en todo esto. Y si ponele que el depredador vive al lado de tu casa, ¿qué pasa? Acá surge otro problema que nadie estaba resolviendo mientras pensaban en desapariciones. ¿Qué pasa si el peligro ya está en tu casa? ¿Qué pasa si el violador vive al lado de tu casa y vos no lo sabés? El 29 de julio de 1994 en Nueva Jersey, una nena de 7 años llamada Megan Kanka desaparece. Un vecino, un tipo llamado Jesse Timendecuas, la trae a su casa diciendo que tiene un cachorro, que quiere mostrarle un cachorro. Megan entra y adentro es violada y asesinada. Cuando investigan descubren algo que paraliza. Jesse era un delincuente sexual condenado, ya había violado a otras mujeres, ya estaba registrado, pero nadie en el vecindario lo sabía, nadie. Megan y su familia vivían puerta a puerta con un violador sin saberlo. Y esto, obviamente, es un riesgo. Los padres de Megan explotaron. O sea, quedaron como, ¿cómo es posible que no supieran? ¿Cómo es posible que la sociedad no sepa quiénes son los depredadores que viven al lado? Y empezaron a moverse. En octubre de 1994, 3 meses después del crimen, Nueva Jersey aprobó la ley Megan. Exige a los delincuentes sexuales condenados a que se registren, pero no es un registro escondido, es público. Vos podés entrar a internet y saber exactamente quién vive cerca de tu casa. Después se convirtió en una ley federal. Todos los 50 estados tienen un registro público de delincuentes sexuales. El impacto fue impresionante. Millones de menores protegidos, muchos depredadores disuadidos y familias que pueden saber
saber quiénes viven a su alrededor. Esto es algo que hubiese ayudado a Meghan e incluso a su familia para poder protegerla, pero aunque llegó tarde, llegó. Y por otro lado tenemos otro tipo de peligro, uno que ocurre cuando el sistema judicial falla de una manera muy específica. En mayo del 2017, en Entre Ríos, Micaela García tenía 21 años, era militante, estaba en el movimiento Evita. Un viernes sale de una discoteca con sus amigas, se divierte, normal. Y entonces Micaela es atacada, es violada y asesinada brutalmente. El asesino es Sebastián Wagner. Y acá está lo que duele. Wagner, al igual que Jesse en la historia anterior, tenía antecedentes, había sido condenado por violencia sexual, había estado preso y en algún momento le dieron libertad condicional. En su expediente había un informe criminológico que decía claramente: este tipo es peligroso, no debería ser liberado. Pero de todas formas fue liberado. 9 meses después mató a Micaela. Cuando desaparece, la ciudad entera se mueve y cuando encuentran el cuerpo explota todo. Las redes se llenan con el hashtag Ni Una Menos, el cual se vuelve viral, y mujeres de toda la Argentina, de toda Latinoamérica, dicen basta. Y de eso surge la ley Micaela. Toda persona que trabaja en el Estado, en cualquier nivel, tiene que recibir capacitación obligatoria sobre género y violencia contra las mujeres. ¿Por qué? Porque los jueces, los policías, tienen que entender lo que están viendo, tienen que reconocer la violencia de género, la cual se aprobó en diciembre del 2018 con 171 votos a favor y 1 en contra. Podemos decir que casi todo con unanimidad, pero con esa voz disidente que queda marcada. Micaela sigue muerta, pero ahora cada vez que un juez se sienta en una sala y recuerda esta ley, puede que tome una decisión diferente. Y mientras Argentina lograba la ley Micaela, en Chile pasaba algo muy diferente. Una chica de 17 años llamada Gabriela Alcaíno es asesinada por su expareja, Fabián Cáceres. También mata a la madre de Gabriela. Y cuando investigan la ley descubren algo. En Chile el femicidio solo se tipificaba si la pareja estaba casada o convivía. Si estaban de novio, si estaban pololeando, como dicen en Chile, no fue femicidio legal. Una chica de 17 años es asesinada por su novio y la ley dice que esto no es femicidio porque no vivían juntos. Las mujeres chilenas obviamente salieron a las calles. Dicen: el pololeo es una relación, el pololeo merece protección. En marzo del 2020 se aprobó la ley Gabriela. Ahora el femicidio se tipifica en las relaciones de pololeo también. No importa si estás casada o si convivís, si tu novio te mata por ser mujer es femicidio. Y mientras todo esto pasaba, en paralelo, Chile descubre que tiene otro problema. ¿Qué pasa cuando te atacan no por ser mujer, sino por ser diferente? En 2012, un joven llamado Daniel Zamudio es brutalmente golpeado en la calle. ¿Por qué? Porque es gay, porque su orientación sexual ofendía a sus atacantes. Sobrevive al ataque inicial, pero las lesiones son graves. Estuvo 24 días en agonía, antes de morir el 27 de marzo. Y cuando pasó esto, Chile no tiene una ley clara que tipifique esto como un crimen de odio. No hay mecanismo legal para perseguir actos de discriminación arbitraria. Y nuevamente Chile salió a las calles, hubo presión inmediata. En 2012, el mismo año, se aprobó la ley Daniel Zamudio, que crea un mecanismo judicial para proteger a la gente ante actos de discriminación arbitraria. Si te atacan por ser quien sos, ahora tenés protección legal. Y ahora salimos un poco de Chile para irnos a México, a un problema que hasta hace poco no era muy común y ahora es muy actual. Y esto es lo que le pasó a Ingrid. En febrero del 2020, en la Ciudad de México, una mujer es asesinada. Su nombre es Ingrid Escamilla, tiene 25 años. Es asesinada por su expareja, Eric Francisco Robledo Rosas, y fue desollada, literalmente desollada. Pero hay algo más, algo que agrava todo. Sus imágenes, las fotos de su cuerpo mutilado, del cuerpo desnudo desollado, son filtradas. Salen en medios de comunicación, salen en redes sociales. Todo internet ve a Ingrid en su peor momento, en su momento más vulnerable. Y ahora te preguntarás, ¿quién filtró las fotos? Y probablemente el primero que se te venga a la cabeza es su expareja. No, la filtraron los policías, servidores públicos, gente que estaba ahí para protegerla y además periodistas que la publicaron. La revictimización fue masiva. Ingrid fue abusada nuevamente, esta vez de forma digital, mientras el país entero debatía su cuerpo. Esto obviamente encendió a México y la gente dijo: no es suficiente condenar al asesino, tenemos que proteger a las víctimas de esto. Y en marzo del 2022 se aprobó la ley Ingrid, que introduce sanciones graves para servidores públicos y ciudadanos que difundan imágenes
imágenes, videos o audios, incluso documentos de víctimas de violencia sin su consentimiento. Y esto incluye de 2 a 10 años de prisión y si la víctima es menor, la pena aumenta. Difundir imágenes de una víctima de violencia es un crimen. Esto fue histórico y fue excelente. Pero así llegamos también a un matiz. En 2013, una joven de 18 años llamada Olimpia Coral tiene sus fotos privadas compartidas sin su consentimiento, fotos íntimas, compartidas públicamente, y eso destrozó su vida. Pero Olimpia decidió no quedarse con eso. Habló, denunció y se activó. Su activismo resultó en la Ley Olimpia, primero en Puebla en diciembre del 2018 y después en otros estados, y en abril de 2021 se convirtió en ley federal. Castiga la violencia digital, castiga la difusión de contenido íntimo sin su consentimiento, hasta 6 años de prisión. Pero hay otro tipo de violencia, incluso más literal, que en este caso pasó en Oaxaca con María Elena Ríos. Era una saxofonista, era un músico profesional. En 2019 alguien le tiró ácido en la cara, literalmente la ataca con ácido, intentó destruirla. Cuando pasó esto no había una ley que tipifique esto como delito grave, es tratado casi como un daño corporal cualquiera, pero no es cualquier cosa. María Elena, mientras se recupera, empieza a activar, habla, cuenta y lucha. Y en varios estados de México se aprobó la ley Malena contra ataques con ácido. Tipifica el ataque con ácido como delito grave, porque es eso, es intentar destruir una persona. María Elena no recuperó su cara, pero su nombre quedó en una ley que protege a otras personas que pasan por lo mismo. Y ahora que estamos hablando de violencia, me quedé pensando en los casos anteriores, casos de violencia de género, casos de femicidios, porque había otra cosa que nadie estaba resolviendo, que era el qué pasaba después, qué pasa con los que quedan atrás. En diciembre del 2014, en Moreno, provincia de Buenos Aires, una mujer llamada Dayana Barrionuevo estaba en una situación difícil. Tenía una pareja violenta, un ex que no la dejaba en paz. Un día la violencia que venía cociéndose durante meses explotó. Iván Adalberto Rodríguez la golpeó brutalmente y para que no la encontraran la tiró en un arroyo. Dayana murió, pero Dayana no estaba sola, tenía 3 hijos, 3 nenas y nenes que de repente se quedaron sin madre. Y aquí está lo que nadie cuenta. Dayana no tenía dinero, era pobre, sus hijos se quedaron sin nada, sin sustento, sin protección y sin un futuro claro. Una de esas nenas era pequeña, se llamaba Brisa Barrionuevo. Tenía 2 años y 3 meses cuando su madre fue asesinada. Y acá está el punto. Cuando tu padre o tu madre es asesinado en un acto de violencia de género, debería haber protección, debería haber algo, pero no había nada. Los hijos simplemente quedaban a la deriva. Activistas y abogados empezaron a pelear por una ley y en 2018 se aprobó la ley Brisa, que establece una protección importante. Si tu mamá o tu papá fue asesinado en un acto de violencia de género, el Estado va a garantizar tu sustento. Es dinero equivalente a una jubilación mínima cada mes, hasta que cumplas los 21 años. Si tenés discapacidades, de por vida. Además de contar con cobertura de salud integral. Es decir, el Estado reconoce que quedaste sin protección y asume esa responsabilidad. Pero acá viene lo irónico. Brisa misma, la nena por la que lleva ese nombre, vive en Moreno, provincia de Buenos Aires, y la ley provincial no tiene la misma cobertura que en Cava. La nena que inspiró la ley no está totalmente cubierta por la ley que lleva su nombre. Y esto es complejo, ¿viste? Porque la ley existe y ha protegido a miles de hijos de víctimas, pero justamente a la niña que inspiró esta ley no la protege completamente. Y ya que estamos en niñas chicas, nos vamos a noviembre del 2017 con Justina Locane, que tiene 12 años. Tiene una enfermedad del corazón que necesita trasplante urgente, pero de verdad era urgente, no es algo que podía esperar años, era cuestión de meses, incluso de semanas o hasta de días. Ella estaba en la Fundación Favaloro, que es uno de los mejores hospitales del país, y estaba en la lista para recibir un corazón. Cualquier día puede llegar un corazón para ella, pero el corazón nunca llega. Y Justina muere esperando. Cuando la familia investiga, descubre que hay un problema con el sistema de donación de órganos. Los órganos no llegan a tiempo. El sistema es lento, ineficiente y burocrático. En algunos casos, los órganos se pierden literalmente, se desperdician. Y la familia de Justina dice, esto tiene que cambiar. Y así nace la Ley Justina, promulgada el 26 de julio del 2018. Hace algo revolucionario. Dice que toda persona
persona mayor de 18 años es donante de órganos por defecto. No tenés que firmar nada, no tenés que tramitar nada, sos donante automáticamente, a menos que explícitamente digas que no. Antes era lo opuesto, tenías que ir vos mismo a registrarte, firmar papeles. La mayoría de la gente no lo hacía, pero con la ley Justina el sistema cambió completamente. Miles de órganos se han donado, miles de vidas se han salvado. Gente que estaba en listas de esperas como Justina hoy tiene la oportunidad de vivir. Y por otro lado hay otro tipo de muerte, una que ocurre en las rutas todos los días. En enero del 2013, en Chile, una nena de 9 meses es atropellada por un conductor que estaba manejando ebrio. Su nombre es Emilia Silva Figueroa y el conductor estaba totalmente borracho. Lo peor es que el sistema legal no lo castigaba lo suficiente. Era casi como si no hubiera un crimen. La familia de Emilia se movió y se organizó. En 2014 se aprobó la ley Emilia. Si manejas ebrio y causas lesiones graves o la muerte, vas preso. No es una multa, no es una suspensión de licencia, es cárcel. Al menos 1 año. De verdad. O sea, si atropellas a alguien y te das a la fuga, esto es un agravante. Si te negas al test de alcoholemia, también. Manejar ebrio es un crimen serio en Chile ahora, y esto cambió las cosas. Menos gente maneja borracha, menos accidentes, más vidas salvadas. Entonces, vamos haciendo un cierre y hablemos. O sea, lleguemos a una conclusión. ¿De qué hablamos hoy? Hablamos de historia, de gente que murió, que desapareció, y que sus familias dijeron, esto no se puede repetir. Hablamos de cómo un problema descubre otro problema, y cómo una solución crea la necesidad de otra solución. De cómo el sistema tiene agujeros, y cada vez que alguien muere, descubrimos un agujero nuevo. Y en Argentina tenemos casos muy recientes que también tienen la intención de modificar el sistema y llevar el nombre de sus víctimas. En este caso tenemos la ley Jeremías Monzón y tenemos la ley Kim. Ambos hacen referencias a la baja edad de imputabilidad, ya que en ambos casos las víctimas fueron asesinadas por personas menores de edad. En el caso de Jeremías, por 2 personas de 14 años y en el caso de Kim, por uno de 14 y uno de 17. El de 17 ya fue juzgado, ya tiene su condena. Incluso hicimos un video bastante corto, pero contando la condena del más grande. Pero por otro lado, obviamente el problema sigue. Los menores de 14 años son inimputables. Y vos dirás, no, pero te estás equivocando. Actualmente hay una ley de baja edad de imputabilidad. Y es verdad. Pero al igual que todos los casos que hemos visto anteriormente en el video, las leyes no son retroactivas. Por ende, los asesinos de Jeremías y también el asesino de Kim no van a pagar por lo que hicieron de manera justa. En el caso del asesino de Kim, sí está encerrado, el de 14, pero aún así cuando cumpla 18 va a salir libre y sin antecedentes. Y esto es muy duro, porque el padre de Kim tiene un pensamiento muy lindo teniendo en cuenta la situación, y es que cree que los niños hay que salvarlos, obviamente cuando se pueden salvar. En el caso de él tuvo un encuentro con ambos asesinos. Al más grande lo ve arrepentido, pero el más chico cuando lo vio lo desafió con la mirada. Y eso debe ser muy duro. O sea, te causa molestia, causa molestia a uno desde afuera. No quiero imaginarme cómo termina afectando a un padre y la impotencia que se debe sentir. Pero ambos, aunque tienen o buscan cosas diferentes, tienen un punto en común y era la baja edad de imputabilidad. Y es molesto saber que en estos casos no se logra una justicia completa. E incluso, por más que en el caso de Kim se haya juzgado al más grande, te queda un sabor amargo con el más joven. Y también te duele la falta de remordimiento que tienen, porque es durísimo. Y lo voy a mencionar, porque la verdad que me parece justo mencionarlo, y si ellos pueden, porque yo no. Así que hubo una publicación que llamó mucho mi atención, incluso a mí me molestó. Pasó algo que causó mucho odio, mucha bronca, y me incluyo en esto, con la falta de remordimiento que hay. Porque ponele que mataste a alguien y entendés que lo hiciste. Igual lo estoy diciendo de forma muy fría, obviamente. Pero mataste a alguien. Me vas a decir que no te va a causar nada, incluso te vas a burlar. Es muy duro y es molesto darte cuenta que no les importa. Que tu vida no les importa y que no tienen respeto ni siquiera por eso. La encontré a la publicación mientras hablaba. Obviamente los
chicos estos no han demostrado una pizca de remordimiento. Y hubo una publicación que incluso etiqueta, si no estoy mal, a la ley Jeremías Monzón, que es el Instagram que tiene la ley Jeremías, que habla del caso de Jeremías. Por las dudas, si no conocen el caso, que por las dudas que no sean de Argentina, porque por lo menos en Argentina se súper mencionó y se súper cubrió, pero hay un video en el canal, tanto del caso de Kim, contando tanto el caso como la sentencia, y por otro lado tenemos un video contando el caso y la sentencia de Jeremías Monzón. Bueno, yendo a lo que publicaron. Esta persona tiene un Instagram, uno de los asesinos, en los cuales contesta y pasaron muchísimas cosas, como por ejemplo que hay chicas completamente enamoradas de ellos y les mandan cosas como, ay, yo te entiendo, quiero que sepas que contás con nuestro apoyo. Y son asesinos y no les importa. Pero bueno, no voy a profundizar. Esto también, yo perdón, parece que les estoy queriendo vender todos mis videos, pero es que hay muchos videos en el canal y no lo suficientes igual. Pero hay un video hablando de la libristofilia, que es esto, la libristofilia es la gente que se enamora de asesinos, esa atracción que se genera por asesinos, y hablamos de estos casos, no de este en específico, porque fue después, pero si quieren chusmearlo, es muy interesante el tema de libristofilia. Pero la cuestión es que voy a ir a la publicación ya. Etiquetan el Instagram de Ley Jeremías Monzón y dice la publicación: vivimos en un mar lleno de tiburones, ni se te ocurra sangrar enfrente de ellos. Este asesino repostea la publicación, o sea, lo sube a sus historias. Incluso tiene separadas unas historias que se llaman XD, no sé si se los estaré mostrando, seguramente sí. Y abajo pone le di en el cora y carita riéndose. La verdad que como persona te da bronca darte cuenta que no les importó nada, que no hay remordimiento, que no hay dolor, que no hay respeto, y duele. Y ahí entendés también la postura del padre de Kim de que no todos se pueden salvar, y lo entiendo, pero también te molesta por el lado de que incluso otras personas externas no ven el nivel de violencia. Estamos hablando de gente de edades aproximadas a ellos. Al tirarles onda, al querer como vincularse con ellos o ponerles ahora sos famosa, o incluso que les pongan publicación diciendo que son lindos. Y también te das cuenta de algo que a mí me llamó mucho la atención, la verdad, y es que tiene una foto de perfil, no sé si la sigue teniendo, tampoco sé si es el mismo porque no los tengo muy identificados a los dos, pero tiene una foto de perfil, por lo menos uno de ellos, que tiene la cara de Robledo Puch. Y yo creo que todos sabemos lo que voy a decir. No, que hay un video también de Robledo Puch, pero no era eso lo que les iba a decir. Les iba a decir que te das cuenta del nivel de cinismo, ¿no? Porque Robledo Puch es una persona, ya tiene la condena más alta de Argentina, eso es algo que sabemos. Tiene también un nivel de psicopatía muy alto, el tipo no siente remordimiento. Y llegar a poner una foto de Robledo Puch es raro, es duro, encima es como Robledo Puch joven, Robledo Puch asesino, pero no sé si lo tiene como wow, Robledo Puch, pero ni siquiera Robledo Puch era tan malvado con sus víctimas. Robledo sí mataba, obviamente, pero no tenía esa como que mataba porque quería matar, pero no era como que agarraba y los torturaba. Y acá sí hubo eso. El video de Jeremías lo muestra pidiendo por favor que paren o que lo maten porque ya no quería sufrir más. Pidió incluso que lo liberen, pidió que lo dejaran. No lo escucharon, se reían mientras tanto. Y Robledo Puch disparaba y mataba y ya. Entonces, incluso hasta en ese caso de decir, oh, qué grande Robledo Puch, porque seguramente piensa eso, no me sorprende. Ni siquiera Robledo Puch tiene esa maldad. Tengamos en cuenta que estos pendejos, porque no se les puede llamar niños, la verdad. Es raro tener en cuenta que son niños y que... Pero bueno, hicieron una piedra, como una especie de lápida, digamos, donde pusieron Jeremías y pusieron la fecha de muerte. Pensar que hay gente tan maldita y que esa gente vive entre ellos, porque incluso en el video de Jeremías vi un comentario que me llamó la atención, que hablaba acerca de cómo esta gente convive con tus hijos, y así, y vos no te das cuenta. Vos imaginate que sos el padre de un adolescente de 14 años y de repente te das cuenta que el compañerito de curso es un asesino y te va a costar un montón procesarlo.
porque te das cuenta que tu hijo estuvo ahí, estaba cerca. Incluso vi a alguien que le respondió como diciendo, ¿por qué mierda decís esto? Pero es importante, quedás recalculando qué pasó. Así que bueno, volviendo al tema, que me fui un poco con estas dos leyes que llevan el nombre de Jeremías. Creo que ninguna de las dos es una ley ya como ley como tal. Si es algo que se está promoviendo, si es algo que se buscaba, incluso la baja edad de imputabilidad, creo que no lleva el nombre de ninguno, y si llevara de alguno creo que es de Kim, porque fue el que más vi ahí presente. El padre de Kim estuvo muy metido desde el momento uno tratando de cambiar la baja edad de imputabilidad, pero obviamente es un gusto amargo para ambos y esperamos que tengan las fuerzas para salir adelante pese a lo difícil que debe ser esta situación. Pero bueno, lo importante ahora, que cerrando el tema ya porque si no me sigo extendiendo, es que ahora nos vamos con algo nuevo, nos vamos con información nueva, que la próxima vez que veas una alerta, que escuches hablar de una ley con nombre, vas a saber de quién se trata, vas a saber la historia, vas a saber que esa ley existe porque alguien murió y hubo alguien cercano a ellos que dijo esto no puede pasar, y eso importa. Así que gracias por haber estado hasta acá, espero que hayas disfrutado del video, te haya gustado, hayas aprendido o conocido casos nuevos. Tenemos 2 videos de este estilo, Amar al asesino, que es el de libristofilia que mencioné. Si te gustó, suscríbete, por favor, que el 99% de la gente que me ve no me sigue y no entiendo por qué. Subo videos aprox una vez por semana o 2 por semana, así que si les gustaría seguirme o incluso compartir el video, lo mismo que al momento de compartir, cópiale el link, también sirve un montón porque le hace saber a YouTube que este contenido gusta y no me deja escondidita, sino que me muestra. Así que si querés que hagamos, aparte te digo, si querés que hablemos de algún tema particular, en este caso hablamos de los casos que hay detrás de las leyes que llevan sus nombres, me lo puedes mencionar en comentarios, vamos a estar haciendo un video, lo vamos a estar analizando, que yo soy muy chusma, a mí me encanta hacer esto, me encanta investigar, me encanta contarles. Así que bueno, muchas gracias por ver, nos vemos en un próximo video, nuevamente acá en El Ojo del Crimen.